Muy buenas tardes a todos. Como dice Alexander, el webinar quiere poner en contexto qué podemos hacer desde el punto de vista de limpieza y desinfección para minimizar el impacto sanitario que podamos tener en este momento en nuestras granjas. ¿A qué nos enfrentamos nosotros hoy en día? O nos hemos enfrentado siempre, pero el punto es que a veces como que lo tomamos como tan normal o es el día a día que no le damos la dimensión realmente que siguen siendo los problemas que manejamos todo el tiempo. Entonces voy a hacer como el refrescar cuáles son las situaciones en las cuales nosotros día a día estamos enfrentados. Tenemos nuestras queridas bacterias, nos molestan en cada momento en diferentes puntos de la producción, ya sea que estemos en el área de pollo de engorde, sea que estemos con reproductoras, sea que estemos con ponedora comercial. Bacterias como Pseudomonas, Salmonella, E. coli, Pasteurella, Avibacterium. Tengamos en cuenta que son enemigos microscópicos, que no los estamos viendo, que tienen una capacidad de multiplicación rapidísima, que en cualquier momento se nos sale de las manos, tengamos una o dos colonias o cualquier tipo de germen en un momento dado, tenemos que tener presente que la multiplicación es logarítmica. De una sola colonia de bacterias vamos a tener un crecimiento muy grande. Y de virus, que entre otros, porque son muchos los que de pronto no están incluidos aquí, pero los que día a día vamos a tener como enemigos ocultos, por decirlo así, el bumboro, la bronquitis, Newcastle, laringo y algunos más. En términos generales, ¿qué encontramos nosotros o qué nos pueden producir estas enfermedades a las aves? Cuadros digestivos con problemas de diarreas que nos generan humedades en la cama, cabezas hinchadas, cuadros respiratorios, donde tenemos ruidos respiratorios y secreciones y que a la larga nos llevan a cuadros de mortalidades altas, cuadros de tipo nervioso, cuadros en los que tenemos aves deprimidas muchas veces y no encontramos una patología determinada como tal, pero que el final, la gran mayoría de las veces, son los cuadros de mortalidad en los cuales no queremos vernos abocados con mucho impacto y mucha pérdida económica. Pero ¿qué estamos haciendo para controlarlos? Venimos hablando hace muchísimos, pero muchísimos años de un tema muy importante, pero pienso que todavía falta afinar mucho en el tema. Hemos hablado de programas de bioseguridad, hemos trabajado en certificar nuestras granjas como granjas bioseguras, hemos trabajado en muchos ítems para tener un programa de bioseguridad integral. ¿Con qué objetivo? Establecer barreras. Ese es el principal objetivo de nuestros programas de bioseguridad. Establecer unas barreras en las cuales no permitamos entrada o salida de las enfermedades a nuestras granjas. Sabemos muy bien que prevenir es mejor que curar y definitivamente debe ser una cultura de trabajo. Volver a retomar el tema de no apagar incendios, sino más bien prevenir la entrada de cualquier agente patógeno a nuestra explotación. La enfermedad se puede reducir significativamente utilizando un buen programa de bioseguridad. Eso es claro y como dije anteriormente, son muchas las cosas en las que tenemos que trabajar. Lo que yo voy a hablar hoy es solamente un pequeño peldaño en subir ese resultado de unas granjas sanas. ¿Qué se involucra ese programa de bioseguridad y que todos trabajamos en él y sobre todo desde que estamos con nuestras granjas certificadas y que tenemos todo un manual escrito con todas estas prácticas? Movimiento del personal tanto interno como externo de la explotación, o sea, los que entran, los trabajadores, tanto como las personas que traen insumos, y dentro de los insumos hablamos del principal que se llama aves, alimento concentrado, todo el material que entra y sale de la granja, en ponedoras comerciales el que retira el huevo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos incluir los medios de transporte a los que tienen acceso a la entrada del núcleo productivo y factores externos. Estos son varios de los ítems, no todos, en los cuales trabajamos en un programa de bioseguridad. Y aquí le doy más importancia a lo que vengo a hablar hoy, al proceso de limpieza y desinfección.
¿Por qué? Porque es un pilar muy importante de lo que podemos hacer para minimizar y formar una barrera importante de patógenos a las granjas. Tenemos que tener en cuenta que las aves acabadas de nacer tienen poca resistencia a las enfermedades y el principal manejo que hacemos de limpieza y desinfección en las granjas es el alistamiento con las instalaciones vacías para recibir aves recién nacidas. Lo importante de esto es que tenemos que tener un proceso tan bien hecho que debemos romper el ciclo de contaminación que nos deja el lote de producción anterior. No necesariamente haya sido un lote enfermo, simplemente lo normal, hay que romper cualquier ciclo de contaminación que pueda quedar allí. Vuelvo y repito, las bacterias se multiplican de manera logarítmica. ¿En qué se han basado los pilares de control de las enfermedades o cuáles son los más importantes? Lo que decía yo ahorita, el plan de vacunación, el uso de antibióticos y los programas de limpieza y desinfección. Y estos programas de limpieza y desinfección no solamente es el que manejamos como llamamos alistamiento, que es antes de la recepción de las aves, sino también todo lo que tenemos que hacer cuando los animales están en las instalaciones. O sea, no podemos separar lo uno de lo otro. Evitemos tener un hospital enfermo en nuestras granjas. Quiero centrar bastante el tema, porque para mí es muy relevante entender qué es un biofilm y qué importancia tiene en la permanencia o no de una enfermedad o de un patógeno o de una bacteria dentro de nuestra explotación. Aquí voy a presentar una revisión bibliográfica que encontré que soporta el tema de tener más presente cuál es nuestro enemigo principal en nuestras granjas. Muchos estudios epidemiológicos ponen de manifiesto la importancia de la limpieza y desinfección en la persistencia de salmonela en la avicultura. Aquí un estudio en el 2000 se observaron los niveles de contaminación por salmonela del 69.8 y 38.4 en muestras ambientales antes y después de la limpieza y desinfección respectivamente. Resultados similares fueron obtenidos por Marín en el 2011, con un 41.3% y un 20% antes y después de la limpieza y desinfección respectivamente. Existen diferentes hipótesis de por qué la bacteria permanece en el ambiente después de realizar la limpieza y desinfección. Entre estos están el uso incorrecto de los desinfectantes, la calidad del agua y temperatura de la misma. Hablando de dureza, tampoco podemos descartar la parte microbiológica y la capacidad de las cepas de producir biofilm. Otros resultados mostraron que independientemente de su origen, alrededor del 50% de la salmonela de cepas aisladas de cada factor de riesgo fueron capaces de producir biopelícula. Para algunas bacterias, la estructura física de la biopelícula contribuye al fenotipo de resistencia y explica la cronicidad o recidiva de las infecciones. O sea, todo esto son trabajos que hay donde se demuestra que hay una persistencia y como el sustento que la biopelícula o biofilm tiene mucho que ver en su permanencia. Estudios han demostrado que Salmonella, E. coli y muchas otras enterobacterias producen celulosa como exopolisacárido principal de la matriz del biofilm y que la formación de este resulta esencial para la supervivencia de la bacteria en el ambiente. Ha reportado que el 99% de todas las células bacterianas existen en calidad de biofilm y tan solo un 1% vive en estado planctónico. Este singular comportamiento tiene profundas consecuencias en el modo de analizar la supervivencia de las células procarióticas, tanto en ambientes naturales o industriales como en el organismo humano. Podemos encontrar biofilm en todos los medios donde existan bacterias. En el medio natural, clínico o industrial solo se requiere la presencia de un entorno hidratado y una mínima cantidad de nutrientes, ya que pueden desarrollarse sobre todo tipo de superficies. Toda esta revisión nos demuestra que biofilm tenemos en cualquier superficie. En el medio se habla de biopelícula, biofilm solamente en sistemas de conducción de agua, pero como vemos ya hay trabajos y hay soportes donde nos demuestra que la biopelícula o biofilm se forma en cualquier tipo de superficie, que solo necesita el sustrato adecuado para poder reproducirse y para poder permanecer. Y pues algo muy importante también es que el que no se limpie de forma adecuada va a permitir la formación del biofilm.
Pero entonces, ¿qué es el biofilm? Para que lo entendamos bien, porque algo que yo encuentro con el transcurrir del tiempo es que todavía pensamos que la biofilm y biopelícula solo está en los sistemas de tubería de conducción de agua y son películas calcáreas o lama. No, el biofilm, como aquí lo explico bien, es una comunidad estructurada de microorganismos. Estamos hablando de microbiología, de agentes microscópicos que muchas veces no los vamos a ver, pero allí están, que están adheridos a una superficie, sea inerte o un tejido vivo. En el caso nuestro, en nuestras instalaciones nos interesa es el que sean capaces de adherirse a sustancias inertes. Estas imágenes son de biopelículas o biofilm microscópicas. La formación de estos biofilm o biopelículas no es un proceso estancado, es dinámico y lleva varias fases de formación, colonización, crecimiento y multiplicación, de lo cual está muy documentado y hay mucha información sobre cómo son estos procesos. Inclusive hay biofilm específicos de bacterias, de coli, de salmonelas, de pseudomonas, que es otro enemigo que tenemos y que es multiresistente a muchos antibióticos. Entonces vamos a entender de qué se trata cada una de las etapas de vida, formación del biofilm y multiplicación. Son 3 etapas básicamente: la de adhesión, la de crecimiento y la de dispersión. Este ciclo vital funciona así: tiene que encontrarse la superficie adecuada, que básicamente lo que pide es humedad y sustrato, y ese sustrato puede ser materia orgánica, básicamente es materia orgánica que facilite la supervivencia de estas bacterias, donde forman una unión entre ellas, básicamente utilizando sus apéndices o sus estructuras normales de pared, que son las mismas que las hacen patógenas, como las fimbrias, los flagelos o pilis. Que lo que decía, la condición es que el sustrato sea adecuado, y también hay que tener en cuenta que al adherir, esa adherencia no es irreversible, también puede ser reversible. Un biofilm es muy dinámico, no es estático. Todas estas son imágenes de biopelículas. En la fase de crecimiento se multiplican los microorganismos, ya vimos y hablamos sobre la capacidad de dividirse, y se extienden alrededor de su sitio formando microcolonias muy por el estilo de las que se forman en placas de agar. Inclusive hoy en día ya se puede hacer el cultivo el cultivo en laboratorio simulando la formación de un biofilm o sea, los estudios que hay en vitro, es tomando bacterias de medios en los cuales se cultivan en el laboratorio, buscando establecer cuál es su capacidad de producir biopelículas. Las bacterias comienzan a secretar el exopolisacárido que constituye la matriz del biofilm y forman todos estos canales y esta estructura que veamos en las fotografías. Son muy diversos, son muy dinámicas, vuelvo y repito. Y viene la etapa de dispersión. Se puede dar por varias circunstancias, bien sea porque ya la nutrición es deficiente o porque hay un ambiente más adecuado, más que pueda permitir la formación de otra colonia. Y esto todo lo hacen, hay un sistema de comunicación entre las bacterias que se llama quorum sensing, que les comunica la posibilidad o no de adherirse y formar estas microcolonias, o también de volverse patógenos. O les dice: somos suficiente población para ejercer nuestra acción patógena, por decirlo así. Esa dispersión se da de la siguiente manera: ellas producen, o sea, así como producen el exopolisacárido, también producen las enzimas que lo degradan y liberan las colonias y pueden colonizar nuevas superficies, o en nuestro caso pueden colonizar nuestras aves. La formación de los biofilm es una estrategia adaptativa de los microorganismos que garantiza la supervivencia de ellas. ¿Qué tenemos que tener presente? Y es lo que pueda prender las alarmas para que nosotros tengamos presente que es nuestro enemigo y contra el que tenemos que trabajar y contra el que tenemos que hacer nuestras labores. Primero, las bacterias que están organizadas en este tipo de colonias o biopelículas tienen como un escudo protector que las hace más resistentes tanto al uso de biocidas, que son los desinfectantes, como el uso de los antibióticos. También sirven
como despensa de suministros que, o sea, les incrementa la disponibilidad de nutrientes y pues los mantiene ahí latentes a pesar de muchas cosas que se hagan. Facilita el aprovechamiento del agua, reduciendo la posibilidad de la deshidratación para su supervivencia. Y una cosa muy importante también, hace posible la transferencia del material genético. Y esto pensémoslo en el tema de resistencia a los antibióticos y a los biocides. Sea por cualquiera, o sea, lo que la literatura reporta hasta ahora es que esta transferencia es a través de plásmidos, pero también puede haber otro tipo de transferencia genética para la resistencia bacteriana a antibióticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para destruir estos biofinos, estas biopelículas? Básicamente se centra en nuestro programa de limpieza y desinfección. Este es un esquema muy plano de lo que es una biopelícula para tratar de demostrar cómo se conforma la unión de estos microorganismos. La línea roja es nuestro exopolisacárido. En la fase 1 entra nuestra acción con el jabón y el detergente, el proceso de lavado. Entre la fase 1 y fase 2 vamos a tener esta acción, donde yo entro a utilizar mi detergente y lo que se busca es romper la tensión superficial, ya que pues este exopolisacárido es rico en grasas, entonces nuestro detergente va a empezar a actuar allí. La fase 2, que ya viene la acción detergente y el arrastre que vamos a hacer con el restregado, el agua y el detergente, vamos a destruir esa unión de esos microorganismos y empezar a profundizar la limpieza, de manera que vamos a reducir bastante la población microbiana. Es por eso que muchas veces, si hacemos el proceso bien y hacemos un muestreo antes de empezar y luego del lavado, vamos a ver una disminución importantísima en el recuento de colonias. Casi más del 90%, hay mucha literatura y yo personalmente he hecho esos trabajos en los cuales tenemos más del 90-95% de reducción en el crecimiento de las bacterias solamente utilizando un buen detergente y un buen proceso de limpieza. La idea es que si hacemos esta tarea bien hecha, vamos a tener una población bacteriana y una exposición de nuestros virus para que el desinfectante pueda terminar el proceso y eliminar a lo más mínimo posible nuestra población bacteriana y viral. Este es el objetivo de un programa en términos generales, o sea, ese debe ser nuestro objetivo principal en el programa de limpieza y desinfección. Eliminación de los biofilms, tanto de las superficies en todas las instalaciones, jaulas, comederos, bebederos, niples, cama, toda la instalación del galpón, etc. Y cada elemento o transporte o herramienta que tenga que utilizarse dentro de la explotación o dentro del proceso productivo debería hacer un protocolo en el cual uno pueda hacer todos estos procesos, porque la biopelícula, como vimos, está en todos lados. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de un programa de limpieza y desinfección? Vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos para entender por qué sigue, o sea, para entender cómo funciona y qué logramos con el programa. La limpieza, normalmente en la piel y en las superficies hay una suciedad. ¿Y cómo se adhiere esa suciedad o cómo permanece esa suciedad sobre esa superficie, sea viva o inerte? A través de una película grasa que el agua por sí sola no puede disolver. Aquí vemos un esquema, normalmente es esa grasa con esos sólidos que se adhieren, en este caso estamos con una superficie, y en la limpieza, ¿qué es lo que buscamos? Es ese proceso de separación, tanto por medios mecánicos y físicos, de la suciedad depositada sobre la superficie. ¿Por qué? Porque esta suciedad nos va a favorecer la formación de biofilm, ya que es el soporte físico y nutritivo de los microorganismos. ¿Qué necesitamos para el proceso de limpieza? Agua y jabón o agua y detergente. La limpieza no solo me elimina la materia orgánica y la suciedad, sino, como decía hace un momento, también logro una reducción importante de los microorganismos, lo cual me va a hacer un proceso de desinfección más profundo o facilita la desinfección. Contamos para eso con los jabones y detergentes y manejamos 3 tipos de detergentes, los neutros, alcalinos y ácidos. Tenemos que conocer bien para qué está destinado cada uno de estos detergentes,
porque uno debe utilizar el detergente adecuado al tipo de suciedad. ¿Qué función tienen los detergentes? Son sustancias que por medios químicos me disuelven la suciedad, sea de la piel o de la superficie, sin deteriorarla. Separa esa grasa y materia orgánica adherida y se la lleva consigo. ¿Por qué lo hace? Porque contiene tensoactivos o surfactantes que lo que permiten es hacer esa acción tensoactiva, perdone la redundancia, que penetra en la suciedad y se la lleva. Los detergentes normalmente cuentan con una estructura de este estilo, una cabeza polar y una no polar, que lo que hace es, la polar es hidrófila, o sea que es afín con el agua, la lipofílica, que es la no polar, que es la que es afín con las grasas y los aceites. Y la función básicamente del detergente que es formar puentes entre el agua y el aceite, ayudando a remover esa suciedad. Para lograr el objetivo, los detergentes deben cumplir estos principios activos para que sea un buen detergente. Primero, que sea humectante. Eso quiere decir que disminuye la tensión superficial, y cuando normalmente el agua está en forma de gota, cuando yo le disuelvo un detergente, esa gota se aumenta en superficie y eso es lo que le da la capacidad o la humectación, permitiendo más cobertura de una superficie y facilitando esa limpieza. El segundo principio es la penetración, y es al favorecerse esa humectación, pues tengo más superficie humectada y penetra en los poros o en las hendiduras o en la superficie donde yo esté haciendo el proceso de limpieza, facilitando el proceso. La inclusión es la dispersión de sustancias en pequeñas partículas a través de un líquido, y los detergentes lo que hacen es dispersar esa suciedad por la grasa que manejan para que se quede en solución y pueda ser suspendida. O sea, cuando se produce la emulsión, ya tengo mis partículas sean en suspensión o en dispersión, y ya es más fácil el arrastre y el enjuague para terminar de eliminar la suciedad. Y pues si se dan cuenta, una va encajada con la otra, y pues lo que se busca es tener esa solubilización para que yo finalmente pueda arrastrar mi suciedad. Hay un ejemplo aquí como está escrito: el azúcar se disuelve mejor en agua caliente que en fría. O sea, hay situaciones en las cuales es bueno utilizar agua a cierta temperatura para facilitar esa solución, esa dispersión y esa emulsión. Ya después de que tenemos un proceso de limpieza bien hecho y entendiendo que nos llevamos más del 90% de lo que quedó contaminando nuestras superficies o nuestra área o nuestro galpón o el sitio donde estemos haciendo el proceso que sigue es la desinfección. Y como vimos, le corresponde, siendo muy importante, porque ningún proceso le quita importancia al otro, simplemente tengo que hacer bien uno para que el otro me sea más eficiente. La desinfección básicamente lo que busca es eliminar toda esa población microbiana y dejarla al mínimo expresión, o en otros términos, en una población en la cual no me vaya a producir efectos de enfermedad o me vaya a reproducir una enfermedad o tenga patógenos allí. Normalmente usamos químicos principalmente como desinfectantes para estos procesos. Este es un cuadro como para explicar en resumen lo que he venido diciendo y la importancia del proceso de limpieza y desinfección. Aquí tenemos un cuadrito donde están las partículas grandes de suciedad, la solución pegada a la superficie, estos son nuestros agentes infecciosos, el agua y el detergente y el desinfectante. Entonces, esta es nuestra superficie como me queda sucia. Una vez yo he quitado el mugre grueso, o sea, cuando yo desocupo mi galpón y ya he barrido, ya he flameado, ya he rebarrido y ya lo tengo listo para lavarlo casi como si estuviera limpio. Eso es lo que yo busco cuando hago la limpieza en seco que llamamos. Cuando ya tengo mi superficie así, esto es microscópico para que entremos en contexto. Ya entro con mi cepillo, mi agua y mi detergente y empiezo a hacer el lavado, la restregada y el enjuague. Si vemos, lo que va disminuyendo en nuestros agentes infecciosos, y cuando ya tenemos una población mínima, entramos a actuar con el desinfectante y actuar sobre los agentes infecciosos.
Y ya aquí demos por sentado que ya tenemos una destrucción de la biopelícula y este agente desinfectante está actuando sobre esos virus y bacterias que quedaron expuestos sin la capa protectora, sin el escudo que representa un biofilm o una biopelícula. El desinfectante, por lo tanto, es esa llave con la que yo cierro con broche de oro el proceso, porque es el agente que me elimina las fuentes de infección y es un agente químico normalmente. ¿En qué nos basamos para elegir el desinfectante? Pues en eficacia, amplio espectro, que me actúe contra todas las bacterias, virus, acción esporicida, acción rápida, que sea estable, que no me lo afecten las aguas duras, ni la temperatura, ni la luz solar, y resista los diferentes pHs, que sea seguro tanto para operarios como animales, como para equipos y también para el medio ambiente. Que su costo sea una relación costo-beneficio favorable, no la garrafa ni el galón más barato es el mejor. Aquí tenemos que entrar a analizar principios activos, diluciones, rendimientos, que lo tengamos disponible y disponible información técnica que corrobore y facilite el soporte técnico necesario para poder hacer un buen programa y un buen seguimiento del resultado. La evaluación es esencial. Deberíamos tener dentro de nuestra rutina un conteo de bacterias antes y después de la desinfección para poder saber cómo estamos y poder tomar decisiones en el proceso de si se hay que reevaluar y redefinir los procesos, mirar, evaluar si estamos haciéndolo bien, si es el equipo, si no hay suficiente material, si hay que capacitar nuevamente al personal, etcétera, etcétera. Pero el monitoreo, aparte de ser visual, debe hacerse una evaluación a nivel microbiológico. Aquí esto sí es parte de lo que el día a día nuestro, pero, o sea, una vez viendo la teoría, veamos en la práctica qué es lo que tenemos que hacer para que el programa funcione. ¿Cuáles son esas etapas de limpieza? La primera parte es recoger totalmente todos los residuos de materia orgánica, polvo, suciedad, en toda la estructura del galpón, dentro, fuera. En donde tenemos sobretechos, bajemos los sobretechos. Si no podemos bajar los sobretechos, miremos la manera de hacer aseo en el sobretecho. No podemos pasar un lotre tras otro lotre con el sobretecho armado y sin hacer ningún proceso de limpieza. Toda la materia orgánica tiene que estar retirada. Luego viene procedemos a humedecer con suficiente agua potable la superficie que se va a limpiar. Esto favorece el uso del detergente en el sentido en que ya tenemos una superficie húmeda y va a ser más eficiente la labor. Luego pasamos a preparar la solución de jabón que vamos a utilizar. Luego vamos a hacer una enjabonada donde podamos hacer restregada y donde necesitemos hacerlo, debemos hacerlo, tener el elemento adecuado, llámese cepillo, llámese esponjilla, llámese, bueno, básicamente son cepillos, esponjillas los que podemos utilizar en el lavado. No es una Karcher la que nos va a quitar el mugre, no es la presión del agua, sino es la humectación y la penetración del detergente en la superficie. Pegar la superficie donde sea posible y necesario, eliminando la mayor cantidad de suciedad. Luego hacemos el enjuague, retirándola con la cantidad suficiente de agua, de manera que eliminemos todo el detergente y la suciedad que se desprende. Y importante, observar detenidamente el lugar que esté limpio, verificar que haya sido eliminada toda la suciedad. A veces los tiempos no nos dan, pero es bueno establecer esto como prioridad en el proceso. La verificación antes de la desinfección, porque muchas veces llegamos al galpón cuando ya está todo armado y muchas cosas pasan desapercibidas. El alistamiento, entonces empezamos, ya retiramos el material, hacemos la retirada de equipos, el manejo de la pollinaza, el barrido, y así es como digo que tiene que quedar nuestro galpón, como si estuviera ya lavado. Aquí todavía no hemos entrado con agua y detergente a hacer el lavado y la idea es tener un galpón de estas características cuando ya entremos a hacer el lavado. Muy importante el sistema de transporte de agua, tuberías, tanques, es un mantenimiento que debemos hacer. En caso de pollo de engorde, obviamente cada alistamiento, pero en ponedoras comerciales es algo que toca hacer periódicamente porque son ciclos largos. Y como vimos, la biopelícula es un enemigo oculto y yo diría que se le puede asignar una buena porción de la permanencia de ciertas infecciones en las granjas.
porque nada sacamos con hacer un tratamiento de potabilización en tanques, tener una planta de tratamiento de agua, si no estamos haciendo un mantenimiento de tuberías y estamos permitiendo que colonicen biofilm dentro de las tuberías y ellos nos recontaminan el agua. Lavar, desinfectar y drenar las tuberías de los tanques de reserva de agua. Hay que restregarlos. Los tanques no solamente es pasar el detergente por la tubería, sino hay que lavar y restregar el tanque. Evacuarla por la salida de emergencia y luego sí preparamos la solución para las tuberías. No olvidar que los tanques también tienen tapas y a ellas también hay que lavarlas y restregarlas y desinfectarlas. La idea es que nuestra agua salga así de limpia y nuestras tuberías permanezcan limpias. Los equipos igualmente, los desarmables, la idea es retirar inicialmente todo el residuo de material orgánico, residuos de gallinaza, residuos de comida, plumas, telarañas, todo lo que esté sobre los equipos, y una vez hemos retirado eso, ahí sí lo metemos en la solución detergente. O sea, son los mismos principios de una superficie como el galpón. Utilizar tanques intermedios para el jabón, un tanque con el detergente y un tanque con agua limpia para el enjuague, y después de que está enjuagado, un tanque independiente para la desinfección. ¿Qué es muy importante para que nuestro programa funcione, aparte de seguir los pasos que estamos viendo? Es que tenemos que hacer una correcta preparación de nuestra solución, tanto de los detergentes como de los desinfectantes. La tasa de dilución debe ser la recomendada de acuerdo al principio activo en el caso de los desinfectantes o del producto como tal, porque ya los productos cada vez tienen unas fórmulas especiales y entonces cada casa comercial coloca una dosificación a la cual tenemos que respetar. No es dejarlo más cargado que huela más o hacerlo, como digo yo, al chorro por ciento. Utilicemos medidas. Cuando vamos a preparar una dilución pues poquita en bomba de espalda, pues podemos trabajar con jeringas o tener tazas aforadas. Cuando manejamos tanques, que hay granjas donde tenemos tanques muy grandes para hacer los procesos, aforemos los tanques. En la parte interna podemos usar una lija, una cegueta, una hoja de cegueta y marcar de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 litros. Cada rayita uno lo va midiendo con baldes, se hace una vez y el tanque nos queda aforado para poder hacer una preparación adecuada de la tasa de la dilución. Debemos usar los mililitros por litro o los litros por litro o los gramos por litro que nos recomienda el producto. No es al ojo por ciento, como digo yo. Luego entramos a preparar la dilución y pues es muy importante también tener un buen equipo con que hacer la aplicación del producto. Cada día tenemos más tecnología en ese sentido o traemos tecnologías de otras áreas de la parte agrícola donde podemos tener equipos como estas estacionarias que son una herramienta que nos sirven durante toda la etapa productiva. La idea es tener una buena manguera, una buena longitud, donde yo pueda llegar a toda la superficie de mi galpón, así sea alto, y tener una buena presión en la cual yo pueda dar una tipo cortina. La idea es aplicar como si yo estuviera dando brochazos al aplicar el producto, tanto los jabones como los desinfectantes. El volumen de aplicación, la idea es que yo pueda tener una cantidad exacta de volumen de aplicación. En términos generales, nosotros manejamos 150 mililitros de solución por metro cuadrado de superficie a desinfectar o a lavar. En superficies muy porosas podemos llegar a subir hasta 500 mililitros, pero en términos generales nuestros galpones no necesitan esto. Con 250 mililitros de solución por metro cuadrado de superficie, lo que logramos es humectar o empapar la superficie. Escurre un poquito, pero no vamos a inundar el galpón y tenemos una muy buena cobertura o una buena humectación de la superficie. Que también es importante y depende más de nosotros, los que apliquemos el producto, que funcione, es el tiempo de contacto. Si mi producto, llámese detergente o desinfectante, no entra en contacto con la superficie, es imposible que elimine el biofilm o la biopelícula o el microorganismo que tenemos allí, que tenemos que eliminar. Por eso es muy importante el método de aplicación, de manera que nos aseguremos que toda la superficie esté
humectada o esté mojada con nuestra solución desinfectante o nuestra solución detergente. Mi recomendación por experiencia y por que visualmente es mucho más fácil de corroborar si yo estoy aplicándolo bien, es aplicar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo voy impregnando mano, o sea, yo estoy viendo lo que estoy humedeciendo. Cuando empiezo de abajo, sí escurre, pero muchas veces el ojo es engañoso y si yo empiezo de arriba para abajo, lo que me escurrió puedo tener superficie en la cual no entró o no hizo contacto la solución que estoy preparando, sea detergente o desinfectante. Vuelvo y reitero, la solución tiene que hacer contacto, si no, no actúa. Por eso muchas veces no podemos dejar solo a una nebulización la desinfección completa de un galpón. Tenemos que cerciorarnos de que entró en contacto con la superficie, porque si no, no va a actuar ningún producto. Aquí en esta imagen vemos que una forma de adaptar los equipos cuando no tenemos sino una simple motobomba puede ser un tubo de PVC y adaptamos una boquilla en la cual podemos tener un rocío, abrir una ranura o hacer una forma como de brocha o cortina para poder hacer una buena aplicación. Y el largo pues ya depende de la altura de nuestro galpón. Los de equipos, la mejor manera, los desarmables, son desinfectarlos por inmersión. Preparamos la solución desinfectante y sumergimos el equipo y lo dejamos actuar unos minutos y luego lo dejamos secar. La desinfección de la cama también es muy importante. No hay un método estandarizado para hacerlo. La cascarilla de arroz no es un producto fácil de manejar, pero tenemos que buscar. El principio con la cama es buscar humedecerla lo más posible, igual la cascarilla fácilmente se seca, de manera que yo pueda tener la mayor superficie de aplicación de desinfectante para bajar las cargas. La cama definitivamente no la vamos a disminuir mucho porque no manejamos su proceso de cosecha, pero igual hay que desinfectarla de la mejor manera posible en la granja, utilizando un producto idóneo que sea de amplio espectro, etc. Aquí hay otros métodos de desinfección de cama. Podemos ser así, bajándola del camión y fumigando, haciendo filas y removiéndola de lado a lado y otra persona fumigando. Y luego extendiendo. Durante el ciclo productivo, ¿qué debemos hacer? Voy a ser muy puntual porque no me puedo extender demasiado porque ya sería otro tema, pero hay que tener en cuenta que el uso adecuado de baterías sanitarias ya lo tenemos normatizado, hay que usarlas, hay que bañarse, hay que usar la ropa adecuada para la granja y todo lo que está escrito en los manuales. El uso adecuado de los arcos de desinfección, si los vehículos no tienen necesidad de entrar a las instalaciones, mejor que no entren. Y si entran, todo vehículo debe ser pasado por un sistema de desinfección. En lo posible arcos que dan pueden mojar mucho más, sobre todo si hablamos de camiones, ¿no? Porque ya pues trabajar con una bomba de espalda es bastante complejo hacer un proceso bien hecho. Y muy importante y donde yo pienso que más fallas tenemos mientras tenemos nuestras aves en los galpones y es el uso de pediluvios. Tanto por el tipo de productos que usamos, el manejo que hacemos ante la luz solar, lo ideal es tener el agua y el desinfectante cada uno en una poceta, pero uno encuentra muchas fallas en el tema de los pediluvios, sea porque no se hace la adecuada rotación del producto o porque no se hace aseo o porque simplemente no se usa. Los pediluvios deben estar puestos en todas las entradas activas de cada galpón. Si solo manejo una entrada y las otras están cerradas, pues una sola, pero si tengo varias divisiones, si tengo varias entradas donde yo estoy entrando y saliendo, en cada una debe haber un pediluvio con una solución desinfectante limpia y una poceta con agua para pasar primero las gotas por el agua y luego por el desinfectante. Y lo que tenemos como punto ya de control, aparte de lo que hablábamos de la parte microbiológica, es establecer una lista de chequeo apropiada de los procesos de cada granja, que lo que busca es tener un control de esas actividades y poder tener una retroalimentación de lo que se está haciendo y mirar en qué se está fallando y si hay que repetir y si hay que hacer cambios. Entonces estas listas de chequeo deben ser lo más completas posibles, donde yo pueda tener un panorama del proceso y yo pueda evaluar con bastante claridad
que se está haciendo bien y que no se está haciendo, y pues debe quedar en los archivos de las granjas para tener una retroalimentación en caso de alguna situación, sirve de información básica. Pero ¿qué pasa si, o sea, nosotros podemos hacer esta tarea muy, muy bien hecha y hacer la conciencia, que podamos tener todo el tiempo necesario para hacerla como debería de hacer? Pero no debemos olvidar que hay otras áreas que si no las hacemos bien, lo que acabamos de terminar no va a quedar bien. Y aquí encontramos que el control integral de plagas es fundamental. Roedores, moscas, alfitobios, ácaros, cada vez se sabe más de los vectores tan grandes que son de todos estos virus y bacterias. Y hoy en día las bacterias, los roedores y las moscas, sobre todo los roedores, cobran importancia en el tema de transmisión de enfermedades. Entonces hay que tenerlos bien organizados y más que colocar un producto o hacer una fumigación, es tener un control integral como escribo acá. O sea, es verificar todas las variables que inciden a que esa plaga no se pueda erradicar de la granja o mantenerla a un nivel en el cual no me va a hacer daños ni me va a hacer peligro sanitario dentro de la explotación, porque podemos estar poniendo en riesgo todo lo que se está realizando hasta el momento. Hay algo que se ve muy en común y es que solo se hace el control de roedores solamente cuando hay aves. Y el control de roedores debemos hacerlo siempre, porque cuando no están las aves es cuando más podemos hacer derratización de una granja porque no tienen comida a disposición. Entonces va a ser más fácil que se coman el cebo o poder hacer un diagnóstico y hacer un mejor trabajo y disminuir la población de roedores para que en el próximo lote los tengamos a rayas. ¿Preguntas?